la unidad de investigación científica en el área de epidemiología. Y el objetivo de estas sesiones que vamos a realizar los miércoles cada 15 días es fortalecer las competencias de todo nuestro personal asistencial, administrativo y de todo el personal en formación con el que contamos en el Hospital Militar Central, para que tengamos una mejor formación en temas de epidemiología, de investigación y que podamos pues realizar cada vez estudios de mayor impacto. La primera sesión del día de hoy trata sobre la pregunta de investigación y está a cargo de la doctora Laura Camila Martínez. La doctora es médico general de la Universidad de los Andes y es magíster en epidemiología de la misma universidad. Nos acompaña en la unidad de investigación científica como asesora del área de epidemiología para los trabajos que cursan en la unidad de investigación desde enero de este año. Les agradezco a todos su asistencia puntual y vamos a dar inicio con la charla. Doctora Laura, bienvenida y bienvenidos todos. Bueno, buenas noches. Entonces, doctora Catalina, muchas gracias pues por la introducción. La idea de esta charla inicial es que tengamos como una aproximación a cómo se construye una pregunta de investigación, cuáles son las cosas importantes y relevantes pues en este tema y por qué debe quedar bien construida la pregunta para de ahí pues derivar el resto de cosas de la investigación y ver cuál es la relevancia e importancia de la misma. Entonces, bueno, mi nombre es Laura Martínez, como la doctora pues ya hizo la introducción, digamos que esta frase la dejo únicamente como para hacerles un abrebocas y decirles que pues la investigación simplemente está generada como en un acto de curiosidad y de observación y que todos básicamente nos hemos hecho alguna pregunta o hemos encontrado algún vacío en las diferentes pues, investigaciones o temas que hemos hecho de lectura, entonces solo quería pues como mostrárselas para darles apertura a la charla. Entonces este es el orden en el que vamos a desarrollar la charla. Les voy a contar un poco de la historia natural como del proyecto de investigación, qué es la pregunta de investigación, cuál es por ahora nuestra mejor estrategia o la más práctica para desarrollar la pregunta, qué debe tener cada pregunta de investigación y al final les voy a mostrar un poco sobre los buscadores. Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda como para entender un poco para quienes no han tenido aproximación con el tema sobre cómo hacer la pregunta, la búsqueda de la pregunta de investigación. Entonces, la historia natural del proyecto de investigación empieza precisamente con la formulación de la pregunta. Es el primer paso, es el paso más importante. Lo siguiente es trazar el diseño con el que se va a realizar la investigación. Digamos que todo esto basado pues en la evidencia, en el método científico. Ahí se debe elegir el modelo metodológico y las variables que se van a discutir en la investigación. Se comprueba y se revisa el protocolo. Lo siguiente pues es llevar a cabo toda la conducción del estudio, el análisis de la información y finalmente la extracción y súper importante la difusión de las conclusiones. Digamos que en la difusión de nuestras investigaciones está pues el impacto que podamos generar no solamente a nivel personal, sino también a nivel de impacto en salud pública y algunas otras áreas que son importantes. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? Simplemente el interrogante o la incertidumbre que se busca responder mediante la implementación de un estudio. Un investigador eficaz necesita cierta estructura metodológica para llevar a cabo pues, el proyecto de investigación. Y todo el conocimiento científico pues, se fundamenta en hechos y datos que son observados de forma cuidadosa y la mayoría de ellos pues, estandarizados. Esto es un poco el esquema nuevamente de cómo se dirige la investigación. Nosotros diseñamos e implementamos una pregunta de investigación. Esto tiene un plan y digamos que el estudio o lo que nosotros encontremos en nuestro estudio infiere una verdad que es la verdad del estudio y a partir de eso podemos inferir un poco la verdad del universo y sacar un poco las conclusiones. Lo que se refiere los hallazgos del estudio y la inferencia o la verdad del estudio es un poco a la validez interna y la inferencia en la verdad del universo es un poco la validez externa o la forma en que podemos extrapolar nuestros datos a otras poblaciones.
Entonces, la pregunta de investigación, básicamente, digamos que para resumir, puede tener dos enfoques. El primero es centrado en el tópico, que busca vacíos en el conocimiento, a partir de los cuales pues, se puedan generar algunas preguntas y es un abordaje un poco más explicativo. Y el segundo es el centrado en el problema, que es un poco más pragmático o práctico, que está pues basado en la necesidad de solucionar un problema específico. ¿Cuáles son las fuentes de las preguntas? Pues todas las a las que tenemos acceso en la vida diaria, sobre todo nosotros que estamos en cercanía con la práctica asistencial en salud, la práctica clínica, los grupos focales, los libros, la misma literatura que revisamos todos los días nos genera un poco de preguntas e interrogantes que de pronto no están respondidos o están respondidos parcialmente, y esas son las fuentes de donde nace pues la investigación. Entonces, los tipos de pregunta de investigación, eso va a depender mucho del diseño del estudio o lo que queramos encontrar con el estudio, pero se pueden diferenciar o recoger como en diferentes tópicos, que son en frecuencias, estoy buscando incidencia, prevalencia, alguna mortalidad en algunos estudios de corte transversal, que eso lo hablaremos pues específicamente en su momento. De diagnóstico, mirando pues las probabilidades de las enfermedades antes de los test, cuando hay factores de riesgo, si son la frecuencia o la asociación que existe entre algunos hechos y los factores que están relacionados con las enfermedades en general. De historia natural, el curso clínico y pronóstico, las asociaciones y las causalidades, también de calidad de vida, los estudios económicos, cuando hablamos de eficacia, efectividad y eficiencia, dependiendo pues del tipo de estudio. En general, digamos que hay quienes clasifican la pregunta o las clases de pregunta por la intencionalidad que tenga cada una. Descriptivas, que son qué, cuándo y dónde nos responden a preguntas en qué cantidad o magnitud. Las preguntas que son de inferenciales, que son prácticas pragmáticas de condiciones asociadas a un desenlace como tal. Y las preguntas que nos responden el cómo y por qué ocurren las cosas. Entonces, digamos que en eso pues se resume, esto es un poco como para contarles cuáles son los tipos de preguntas y cómo, y asimismo los tipos de resultado que pues también se relacionan con el diseño del estudio. Cuando estamos buscando frecuencia, entonces lo que vamos a encontrar son prevalencias, incidencias, dependiendo del tratamiento, si es eficacia, efectividad, el pronóstico, entonces lo que vamos a encontrar son tasas de supervivencia. ¿Cuál es la importancia de la pregunta de investigación? Que nos ayuda a enfocar el propósito, es lo primero que se hace en la investigación, entonces nos ayuda un poco a justificar de forma sólida la investigación y es el primer paso para seguir desarrollando la metodología. Entonces, es de ahí que se deriva la importancia de desarrollar la pregunta. Y nos permite también definir cuál va a ser la evidencia que vamos a recopilar para solucionar ese problema. Y de la pregunta dependen básicamente los siguientes pasos de la investigación, que son el diseño, la población, la discusión y también la revisión de la literatura. Entonces, por eso... Denme un segundo que cambié la pantalla. Listo, entonces, existen muchas estrategias para plantear una pregunta de investigación, digamos que a mi criterio y la que mejor recoge los aspectos más relevantes de este desarrollo de la pregunta es la estrategia PICO o PICOT, donde tenemos pues 4 elementos básicos, digamos que el tiempo es un adicional, la población que hace referencia a quién, la intervención qué, el control o comparador que es comparado con qué, y el outcome, que es el desenlace, que es el para qué. El tiempo simplemente pues es como un adicional para enmarcar o darle límite a la investigación en un periodo de tiempo definido. Esta estrategia, entonces, la población que se va a estudiar, se escoge el grupo etario, alguna enfermedad o alguna característica pues específica en la población o en los pacientes que se van a manejar. La intervención, que es el problema de interés, que depende nuevamente pues del estudio que se vaya a hacer, si se va a hacer algún estudio experimental o algún ensayo clínico,
La intervención pues va dirigida a un procedimiento o a un inicio de medicamento. Cuando es observacional, entonces la exposición a algún factor de riesgo como el tabaco, y de ahí pues se derivan el resto de cosas. El comparador, que dependiendo también del estudio que estemos realizando, será algo el estándar. Cuando hay un estudio de casos y controles, el comparador del caso es el control. Y en el desenlace, lo que se espera, entonces, si se espera mejoría, si se espera determinar la incidencia o la frecuencia de los eventos. Y el periodo de tiempo, simplemente lo que les comentaba, ubicar la investigación en un rango temporal pues, en el cual nos vamos a abarcar. Luego de plantear la pregunta de investigación, es necesario revisar si nuestra pregunta pues es una buena pregunta de investigación, valga la redundancia, y esto se hace con algunos criterios que son los que les estoy mostrando en este momento, que la pregunta sea factible, que la pregunta sea factible, que la pregunta sea interesante, que tenga también pues todas las condiciones éticas que se deben tener en cuenta cuando se hace una investigación, que sea novedosa y que sea relevante. Entonces, que sea factible quiere decir que vamos a evaluar cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, cuál es nuestro apoyo en cuanto a digamos que evaluar por parte de expertos la investigación, escoger un diseño que no sea tan costoso dependiendo de lo que queramos hacer. Cuando hablamos de una pregunta que sea interesante, hablamos siempre desde el contexto pues, de los investigadores. Usualmente, si el tema para el investigador es interesante, se va a tornar un poco más fácil el desarrollo de la misma, ya que siempre nos vamos a encontrar con algunas dificultades en el proceso o en el llevar a cabo la investigación, y es importante siempre tener esa motivación que nos permita resolver la dificultad y seguir con la investigación. Novedosa, pues a la luz de la literatura y de y de los expertos temáticos, que tenga todos los aspectos éticos que básicamente pues están contenidos en las declaraciones y los códigos éticos que nos rigen al ser investigadores, al hacer investigación en humanos, y que sea relevante pues para la literatura o para algún aspecto específico en el que vayamos a trabajar. Entonces, acá les traigo como un ejemplo, que es un ejemplo que está escrito, al final encuentran el artículo de donde saqué el ejemplo, que me pareció muy interesante porque ellos desarrollan pues la pregunta de investigación. Entonces, dicen que el primer paso es identificar el problema o la idea que se tiene. Acá simplemente lo que estaban haciendo era mirar el manejo de los pacientes, el manejo del dolor en los pacientes que iban a cirugía electiva. Entonces ellos tuvieron como un desarrollo de muchos ítems o muchas posibilidades para hacer la pregunta. Definieron la población, la intervención, diferentes intervenciones que iban a llevar a cabo, que fue el segundo paso, considerar todas esas opciones que se tienen para cada una de las letras o de los tópicos que maneja la estrategia PICO. Y al final lo que hicieron entonces fue reunir todo eso, como focalizarlo en una sola pregunta, que es la que está ahí. Decidieron dejar el manejo multimodal de analgesia comparado solamente con el epidural en los pacientes a las 24 horas del posoperatorio. Y luego de hacer la pregunta, entonces entraron a evaluar cada uno de los criterios de Feiner para mirar si la pregunta era interesante, era ética, si era factible, si era novedosa y si era relevante. Entonces, aquí está el artículo por si lo quieren revisar. Ellos explican muy bien cómo se hace cada uno, o cómo se realiza, se desarrolla cada uno de los pasos. Entonces, ahí lo dejo para que lo puedan revisar. Esto es simplemente algunos de los buscadores. Existen 1000 buscadores, tenemos 1000 opciones para encontrar literatura. Digamos que lo que considero yo importante en este momento es saber escoger esa literatura, porque hoy en día pues cualquier buscador, incluso Google, nos puede dar respuesta a cualquier pregunta, pero nosotros debemos ser muy selectivos en la información que encontramos y poder clasificarla
precisamente para generar impacto en todas las investigaciones que llevamos a cabo. Entonces, algunos conceptos importantes para manejar en la parte de los buscadores. El tesauro, que es como un código conceptual que integra por redes semánticas o sinónimos los términos médicos para poder hacer una búsqueda abreviada. Ya les voy a explicar un poco de eso. Entonces, eso lo que quiere decir es que el trauma en general puede encriptar otros sinónimos que nos van a llevar a la búsqueda de ese mismo término. Entonces, trauma encripta lesión, herida, busca sinónimos que se puedan recoger en un solo término para hacer un poco más fácil y amigable la búsqueda. Entonces, PubMed es una base de datos creada y mantenida por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es la mayor base de datos de ciencias de la salud. Uno puede hacer búsquedas simples o búsquedas avanzadas. Los lenguajes, en cuanto al lenguaje de interrogación, entonces PubMed permite palabras claves, permite también descriptores mesh, que ya vamos a hablar un poco de eso, y la combinación de ambos. Entonces, otro concepto importante son los operadores booleanos, que el sistema utiliza para combinar los términos. Cuando yo uso el y, siempre me va a encontrar los dos términos. Cuando uso el o, me va a buscar uno de los dos, y el no me excluye la segunda palabra. El buscador siempre lee la búsqueda de izquierda a derecha, por eso es importante tener en cuenta cómo ubicamos las palabras como tal en el buscador. Entonces, los términos mesh, que son en realidad es una terminología que está derivada del inglés, en español son términos DESC, que son descriptores en ciencias de la salud, que para la finalidad de la charla vienen siendo lo mismo. Nos permite pues seleccionar el tema y elaborar la pregunta. Cuando uno busca los términos mesh, digamos que lo que busca es empezar a adaptar la pregunta al objetivo de la investigación. Entonces, en la búsqueda se hace, primero aparece el que más se usa, luego el menos frecuente y finalmente los que estén formados por palabras compuestas. Acá les voy a mostrar un poco con un ejemplo. Ya lo podemos hacer en la base de datos. Sin embargo, cuando ustedes entran al buscador de PubMed, les repito, hay muchos buscadores en los que uno puede realizar estos tipos de o buscar este tipo de información. Lo voy a hacer en PubMed porque es como el que tenemos más cercano, sin embargo, y el que más utilizamos. Entonces, aquí les voy a mostrar. Cuando uno entra a la página de PubMed, entonces al final le aparece el término mesh. Ahí es donde puede seleccionar. Si yo ubico aquí en el buscador diabetes tipo 2 y le doy buscar, me aparece el término mesh, o sea, como el encriptado de todas esas formas en las que yo puedo buscar diabetes que me van a aparecer en la base de datos. Y abajo me aparecen algunas características específicas. Si yo estoy buscando específicamente complicaciones de la diabetes, entonces lo puedo señalar acá. Luego le doy agregar al término y ese queda ahí en el círculo donde ustedes están viendo el círculo rojo, me queda agregado el término mesh. Y así puedo definir cuáles van a ser mis términos mesh para construir la pregunta de investigación. Así es como aparece la página inicialmente para hacer una búsqueda simple y para hacer una búsqueda avanzada. Entonces, nuevamente lo que ya les había explicado, el y para buscar ambos términos, el o que nos relaciona el uno o el otro, y el no que nos desaparece simplemente el primer término. Entonces, si yo busco diabetes y metformina, busca los artículos que incluyan las dos palabras. Diabetes o metformina puede incluir una sola de las dos palabras, y diabetes no metformina buscará solamente los artículos que contengan diabetes y no me incluyan la palabra metformina. Se pueden delimitar los resultados de la búsqueda en la parte izquierda. Si lo estamos viendo de frente de la pantalla, me aparecen algunos criterios que se pueden seleccionar, como el año de las publicaciones, el tipo de estudios, que sea revisiones sistemáticas, entre otros, y eso nos va, digamos que conjugando o haciendo un poco más pequeña
la cantidad de artículos que se deben revisar, debido a que entre menos específica sea la búsqueda, más artículos vamos a encontrar. Y digamos que el siguiente proceso se va a volver un poco más denso, precisamente porque no tenemos un enfoque un poco más cerrado de la pregunta de investigación. Entonces, aquí está lo que ustedes pueden ver. PubMed tiene una característica, y es que no nos muestra los artículos completos, nos muestra el abstract de los artículos y nos lleva a las páginas o a las bases que tienen el artículo completo disponible, que siempre lo encuentran a la derecha de la página. Ahí está el icono de las diferentes bases donde ustedes hacen el redireccionamiento y se puede descargar el artículo completo. Aquí señalan, que era lo que les estaba mencionando, señalan el tipo de estudio, si lo van a referenciar solamente por el tipo de estudio, si se va a hacer por selección de año. Y estos son como algunos datos claves para buscar. Cuando uno busca términos compuestos que están pues compuestos por muchas palabras, escribe los términos entre comillas. Entonces, enfermedad cardiovascular, busca los artículos que tienen los términos seguidos. Lo otro es que pueden hacer la búsqueda en español, sin embargo, el 90% de los artículos están en inglés, entonces por eso es importante hacer la búsqueda pues en este idioma. Si los buscan en inglés, también les van a aparecer en otros idiomas, pero si buscan en otros idiomas, pues no van a aparecer los artículos que están en inglés, y se va a hacer mucho más limitado el proceso. Y lo otro es que para truncar términos, para utilizar la función de truncar términos, solo escriben la raíz de la palabra y el asterisco, por ejemplo, cardiovas y el asterisco, y él les busca términos relacionados como cardiovascular, enfermedad cardiovascular, riesgo cardiovascular, o cosas que sean similares pues al término. Y al incluir paréntesis para formar bloques, entonces la base lo que hace es procesar primero lo que está dentro de los paréntesis y después incorpora la información que encuentra fuera de los paréntesis. Bueno, y lo otro es que PubMed nos permite hacer la búsqueda enfocada con la estrategia PICO, que era la estrategia que les estaba mencionando para hacer la pregunta de investigación. Entonces, digamos que pues es una herramienta adicional y útil que tenemos también para usar. Y finalmente, pues quiero terminar con esta frase que es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, que es una frase de Nelson Mandela. La investigación es muy cercana a nosotros y todos los días estamos observando y haciendo cosas que no solamente nos dejan vacíos, sino que nos dan pie para generar procesos mucho más estandarizados y procesos mejores en cuanto a las patologías y el resultado del impacto, tanto a nivel personal como a nivel de salud pública y en políticas. Entonces, pues por eso es importante. Con esto, pues esto es una síntesis realmente de lo que hace uno para desarrollar la pregunta de investigación. Muy resumido, pero es una forma práctica de empezar a hacer la búsqueda y de tener un acercamiento. Todo nace de una lluvia de ideas. Lo importante es tener esa lluvia de ideas y de ahí en adelante empezar a organizarlo. Y no sé si tengan alguna pregunta relacionada con la investigación o con el tema que estamos tratando. Gracias, doctora Laura. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede levantar la mano y vamos dando la palabra organizadamente. Anuar de la Barrera. Buenas noches. Bien, yo tengo una pregunta sobre el avance de datos PubMed. ¿Como tal el uso es free, es gratis, o necesariamente toca tener comprarla, o que uno paga algún tipo de administración? No, a PubMed puedes entrar de forma gratuita, porque lo que les explicaba, PubMed no nos entrega el artículo completo, sino solamente el abstract. Y de ahí te dirige a las páginas o a las bases de datos donde debes descargar el artículo completo. Esas bases de datos, dependiendo, digamos, de la universidad o del sistema que ustedes manejen, pues estarán algunas incluidas ahí, pero a PubMed el ingreso es completamente gratuito. Ok, perfecto. Gracias.
Ingrid Mota. Muy buenas noches. Disculpa, ¿sería tan amable nuevamente de repetir la parte del pico de PubMed que ofrecí ahí? Es que no me quedó muy claro. Listo, entonces, no, solamente es como para mostrarles, cuando ustedes entran a PubMed, hay una opción de buscar, de hacer la búsqueda específica por cada ítem de la pregunta pico. Entonces, él te pregunta aquí cuál es tu paciente o cuál es tu problema, cuál es su condición médica, cuál va a ser la intervención, y utilizas los términos tal cual en la base de búsqueda avanzada del PubMed inicial, pero pues basados en la pregunta pico, es lo único que cambia en la búsqueda. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, doctora Laura, muchísimas gracias por esta conferencia. Creo que hay una pregunta más. Ingrid Mota. Fue ella la que preguntó ahorita. Listo. Nuevamente muchas gracias por esta conferencia y pues la invitación para todos los asistentes es que nos acompañen en todas las sesiones que vienen de aquí en adelante de los miércoles de epidemiología. La idea es que, como lo decía la doctora Laura, todos en nuestro quehacer diario, ya sea desde el punto de vista asistencial o desde el punto de vista administrativo, hay situaciones, hay procesos, hay procedimientos que nos generan preguntas o que nos generan inquietudes de cómo podríamos hacerlo mejor o si lo que estamos haciendo está bien, está teniendo los resultados que quisiéramos tener o cómo podríamos tener mejores resultados en cada cosa y en cada intervención que hacemos. Así que la invitación es a empezar a incorporar esa curiosidad y ese preguntarse sobre las actividades que estamos haciendo para desarrollar ideas y preguntas de investigación y apoyarse pues en el uso de los buscadores y de las bases de datos para encontrar qué han visto otros investigadores de esa pregunta que nos estamos haciendo. La idea es que si tienen ustedes una pregunta, una idea de investigación que quieran empezar a desarrollar con estas sesiones de miércoles de epidemiología y con estos talleres, pues podemos ir cada vez más perfeccionando y trabajando nuestras investigaciones y con el apoyo de la unidad de investigación científica y del área de epidemiología y del INLAB, pues tenemos toda la disposición para ayudarlos a construir esos proyectos de investigación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, intervención o damos por finalizada la sesión? No, doctora, muchas gracias. Bueno, pues los esperamos nuevamente entonces dentro de 15 días en nuestro segundo miércoles de epidemiología. Doctora Laura, muchas gracias y feliz noche para todos. A todos muchas gracias, que estén muy bien. Feliz noche para todos. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, muy interesante. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buena noche.